Durante 30 años, el hombre de acero Joseph Stalin dominó despiadadamente la Unión Soviética. Creó un imperio mayor que el de cualquiera de los zares. Tal vez fue el gobernante más exitoso que haya tenido Rusia. Pero obtuvo el título lo peor que el hombre hubiera creado jamás. Surgido de una banda de fanáticos revolucionarios, esta es la historia de un hombre cuya búsqueda del poder absoluto transformó a una nación. Stalin encontró a Rusia con el arado de madera y la dejó con armas atómicas. Pero las herramientas del progreso del tirano soviético sediento de sangre son la hambruna, la esclavitud y la ejecución. Las personas no contaban para él, no eran más que ratas. Y sin embargo, hasta hoy, algunos de sus compatriotas lo alaban como el hombre que convirtió a Rusia en una superpotencia. Durante 300 años, la autocrática dinastía Romanov ha gobernado el Imperio ruso con puño de hierro. Pero una aplastante derrota en la Primera Guerra Mundial y problemas económicos en el país hacen que el gobernante actual, el zar Nicolás II, esté perdiendo su asidero en el poder. El país está al borde de una revolución cuando en octubre de 1917 el partido bolchevique comunista ataca el Palacio Invernal y se apodera de la nación. Dirigido por el líder revolucionario Vladimir Lenin, un nuevo gobierno marxista libra una guerra civil para mantener el control. La guerra civil fue una época en la que la revolución bolchevique luchaba por sobrevivir. Estaba rodeada y asediada por enemigos en todas partes. El único modo de sobrevivir era mediante el extremismo, el terror y la crueldad. Entre ellos, compitiendo por una posición importante en el régimen de Lenin, está el futuro dictador soviético, Joseph Stalin. Muchos querían ser el presidente, querían ser comisario del pueblo para la defensa, para asuntos exteriores, querían empleos gloriosos. Lo que no sabían era que Stalin los eliminaría a ellos. Nacido como Joseph Yugashvili, el hombre que se convertiría en Stalin, ni siquiera es ruso. Es georgiano. Nacido en la pobreza en 1878, en las fronteras salvajes del Imperio ruso. Creo que medía 1,60 m. Era bajo. Y no le gustaba ser bajo, pero era bajo y sufría de un complejo napoleónico desde el primer día. Quería ser el número 1 y nunca reconocía que se equivocaba. Siempre tenía la razón, creía en sí mismo enormemente. El joven Joseph recibe la mejor educación disponible en un seminario ruso ortodoxo. Su madre desea que se convierta en sacerdote, pero él tiene otras ideas. Mientras estaba en el seminario, Stalin primero que todo se hizo ateo. Luego comenzó a estudiar la obra de Marx. El filósofo social alemán y autor del Manifiesto Comunista, Karl Marx, causa furor en los círculos radicales europeos. Sus escritos abren la mente de Stalin a la posibilidad de una revolución contra el régimen zarista. Era un joven brillante que necesitaba una causa. No muy diferente de quienes deciden unirse a ISIS actualmente. Su causa se convirtió en el comunismo. A los 20 años, Stalin abandona el seminario para convertirse en activista político en el ilegal movimiento marxista georgiano.
Pero intentar derrocar al zar es un juego mortal. Su policía secreta, la Okrana, está a la búsqueda de subversivos. La vida de un conspirador marxista clandestino era muy extraña. Cambiaba de nombre seguido, se mudaba de casa constantemente, tenía romances muy rápidos con personas que nunca veía de nuevo. No podía confiar en nadie. Lleno de idealismo, Stalin adopta el nombre código Koba por un Robin Hood georgiano y comienza a organizar a los trabajadores industriales para desestabilizar el régimen zarista. Fue a Batumi, que era una terminal petrolera en el Mar Negro, y había miles de trabajadores allí, y de inmediato organizó una serie de huelgas. Es aquí, en Batumi, donde prueba por primera vez la sangre. En 1902, sus huelguistas confrontan a las autoridades y la policía abre fuego sobre ellos. Hubo 15 muertos e incontables heridos. Stalin escapa ileso, pero atiende a los heridos. La cifra de muertos no le preocupa para nada. De hecho, le enseña una lección que nunca olvidará. La huelga fue como una epifanía para él, pues vio en el acto de violencia el camino a seguir. Así es como cambia esa Rusia. Es así como avanza el movimiento revolucionario. La violencia física es vital. Las actividades de Stalin atraen atención hacia él. Es invitado a reunirse con el gran líder del movimiento, Vladimir Lenin, el hombre que considera es el águila de la revolución. Lenin fue el maestro de Stalin en la práctica del terror. Lenin ve en Stalin a un hombre leal, comprometido con la causa como lo define Lenin, y a un hombre dispuesto a hacer el trabajo sucio. Lenin le asigna a Stalin una misión clave: recaudar fondos para la revolución. Viaja al floreciente puerto de Bakú, repleto de varones petroleros de riqueza reciente y convenientemente lejos del centro del poder zarista. Aquí se convirtió en mafioso y se dispuso a extorsionar a los capitalistas. Stalin dirigía una pandilla llamada algo así como El Negocio. Era un grupo muy variado. Y dirigía burdeles, más de uno. ¿Extorsionaba a las personas? ¿También las golpeaba? Y eso significaba robos de bancos, piratería y extorsión por protección. Para Stalin, la ley no importa. Las vidas no importan. Haces lo necesario. Ese es el principio leninista clave. Lo que sea necesario en el momento lo haces sin importar las consecuencias. Lo único que importa es la revolución. Ahora, Stalin está en el tope de la lista de los más buscados de la policía secreta zarista, pero todavía no es el psicópata asesino en el que se convertirá. Se enamora de Ekaterina Dvanitze, la hermana de un camarada comunista, y se casan en secreto. Ella era lo que los georgianos llamaban una baba. Era la mujer que se quedaba en casa y brindaba las comodidades. Ekaterina le da un hijo a Stalin, Yakov. Pero pocos meses después, ella contrae tifus y muere. Cuando la primera esposa de Stalin murió, él quedó totalmente destrozado. Dijo,
Cuando ella murió, todos mis sentimientos por la gente murieron con ella. Ella derritió mi corazón de piedra. Ahora las cortinas comienzan a bajar. Stalin decide que no permitirá que nadie entre en su corazón de nuevo. Es un rasgo que le será útil en su ascenso al poder. Para 1906, el régimen del zar Nicolás II se tambalea después de una ola de huelgas, caos económico y un intento de revolución. En una pequeña concesión a la democracia, establece un parlamento llamado el Duma. El llamado Partido Bolchevique de Lenin obtiene presencia allí, aunque continúa su lucha ilegal contra el sistema. Stalin aún es un hombre buscado y pasa años en prisión y en el exilio. Pero su amigo Roman Malinovsky se convierte en líder de los bolcheviques en el Duma. En 1912, Stalin escapa del exilio y se dirige a la capital, buscando una base segura de operaciones. De inmediato fue a ver a su amigo Malinovsky. A Stalin le agrada Malinovsky y confía en él. Es un grave error. Malinovsky era de hecho un agente secreto zarista. Malinovsky es el doble agente mejor pagado que haya tenido la Okrana, la policía secreta del zar. Invita a Stalin a una cena para recaudar fondos. Y Stalin accede a asistir. Malinovsky debió ser buen actor, porque la Okrana pactó la reunión. Le habrían dicho qué decir y cómo proceder, para que no hubieran sospechas en la mente de Stalin. La cena es una trampa. Es traicionado por un copartidario, por un camarada bolchevique. Lo envían al exilio. Esto le genera una ardiente convicción de que había confiado en alguien en quien no debía. La traición tiene un impacto colosal en Stalin. Comienza a creer que incluso aquellos más cercanos a él, incluso los comunistas más leales y comprometidos, podrían ser traidores. Lo interesante de la historia de Malinovsky es que explica por qué más tarde en la vida de Stalin, este desconfiaba de todos, pues virtualmente cualquiera, incluso el líder del partido bolchevique en el Duma, podía ser un agente secreto y un traidor. Consumido por la amargura, Stalin es enviado al exilio en Siberia, al borde del Círculo Ártico. Es ignorado casi por completo por sus colegas comunistas, quienes esta vez no se molestan en ayudarlo a escapar. En la mente de Stalin hubo mucha ira por el modo como lo trataron, como fue traicionado. No reconocieron sus méritos, lo despreciaron, si se quiere, lo descartaron. Y todo esto estaría cociéndose en la mente de Stalin. ¿Cómo puedo vengarme de estas personas? Soy mucho más importante de lo que creen, y se los demostraré. Durante 4 años, Stalin queda varado en la helada marisma, y su corazón se vuelve tan frío y duro como la naturaleza que lo rodea. La comida escaseaba, y se decía que cada noche los lobos se reunían buscando la comida que quedara. Los lobos al acecho acosarían a Stalin hasta el fin de sus días. Un tema común en sus dibujos eran los lobos depredadores, y los colocaba alrededor de la página, con los dientes muy visibles. Churchill dijo después que había algo lupino en él. Y tal vez no haya sido solo una metáfora adecuada, sino que tal vez había un elemento que sí provenía de él. Cuando los bolcheviques toman el poder en 1917, Stalin regresa a la capital, listo para tomar su lugar en el nuevo gobierno comunista de Lenin, llevando con él una brutal mentalidad, nacida tras años de lucha.
La violencia no es meramente un medio para el fin, es el propio fin. Solo ganas aplastando al enemigo. El tirano en ciernes abandona su nombre de nacimiento para siempre y se convierte oficialmente en Joseph Stalin, que significa el hombre de hierro. Es uno de los líderes más confiables de Lenin y miembro del Comité Central del Partido Comunista. Pero no es el más antiguo ni el más popular. Cuando Lenin asigna los mejores empleos, los rivales de Stalin en el nivel superior del partido parecen obtener las mejores posiciones. No poseía ese componente particular de intelectualidad académica que Lenin y Trotsky tenían, y eso lo hacía sentir inferior. El carismático León Trotsky, quien fatuamente no pudo reconocer a Stalin en una reunión del partido, obtiene asuntos exteriores y el ejército rojo. Trotsky cometió el gran error de desairar a Stalin. No lo supo entonces, pero estaba siendo señalado para ser apartado y destruido. El maestro de escuela convertido en revolucionario, Lev Kamenev, obtiene el gobierno de Moscú y es nombrado delegado de Lenin. Los intelectuales marxistas convencionales veían a Stalin y lo descartaban. La verdad, no tenían idea de cuánto podía hacer Stalin. Ya que admira su habilidad organizativa, el trabajo que Lenin le asigna a Stalin es un rol administrativo, la Secretaría General del Partido Comunista. Nadie más quería el empleo de secretario general. El empleo parecía ser muy aburrido. Mientras Trotsky y Kamenev ascienden al escenario político, parece que a Stalin le asignan el papeleo insignificante. Lo dejan trabajando en el fondo, mientras ellos reciben toda la gloria. Pero en poco tiempo comprende que, en realidad, la Secretaría General contiene la clave para el poder. El secretario decide quién vendrá a la reunión, quién recibirá la información y qué se tratará en la agenda. La nueva Unión Soviética es dirigida por un comité. Si controlas la agenda, puedes controlarlo todo. Paso a paso controló los nombramientos. Y al controlar estos, pudo colocar a su gente en varios comités. Y si podías obtener una mayoría en el comité central, eras el número 1. Mientras que Lenin y su equipo de alto nivel están distraídos con todos los problemas de dirigir un país que ha sido oprimido por años y que acaba de pasar por una guerra civil, Stalin construye su base de poder y espera el momento oportuno. Mientras tanto, planea su venganza contra los fatuos intelectuales que lo descartaron. Si te proponías humillar al camarada Stalin, tus días estaban contados. No hay la menor duda. En 1924, Lenin, el líder incuestionable de la revolución, muere por una hemorragia cerebral. Stalin está entre los líderes del partido que cargan su ataúd hasta su lugar de descanso final. Pero una persona importante no está allí. León Trotsky. El secretario general no lo invitó. Stalin envía la fecha incorrecta deliberadamente para evitar que Trotsky vaya al funeral. Y si no se presentó, ¿qué clase de leninista podría ser un hombre que no asiste? Con Trotsky ausente, recae en Stalin pronunciar el panegírico. A ti, gran Lenin, debemos todo lo que tenemos. A ti, gran Lenin, nos dedicamos. A ti, siempre a ti, gran Lenin. Un modo de decir, aquí estoy, soy tu heredero. El plan de Stalin funciona. Aunque oficialmente es solo el secretario general, tiene suficientes partidarios en los lugares correctos para establecerlo como el heredero de Lenin. Ahora puede volcar su atención a sus rivales. Primero, León Trotsky.
Deshacerse de Trotsky fue un proceso refinado y bastante retardado, planeado para su placer. Se sugirió que Trotsky no tenía nada que hacer en la capital. Fue arrastrado pateando y gritando al tren. Trotsky es obligado a huir al exterior y llega a México. Finalmente, Stalin envía un asesino para eliminarlo. Para el momento de la celebración de sus 50 años, 5 después de la muerte de Lenin, Stalin está firmemente a cargo. Aunque había conservado el humilde título de secretario general, efectivamente es el hombre más poderoso de la Unión Soviética. Pero a pesar de una década de gobierno comunista, el país continúa desesperadamente en problemas. Stalin decide que lo que necesita es una dosis de su cruel medicina marxista. La primera área a resolver es la agricultura. Stalin estaba convencido de que el campesino ruso no era productivo y podía reemplazarse con tractores. Eso llevó al primero de los actos realmente asesinos de Stalin. En diciembre de 1929, envió a los campesinos más pobres contra los granjeros propietarios de tierras, llamados kulaks. Todos esos enemigos de clase debían ser exterminados. La orden que Stalin dio para la liquidación de los kulaks como clase fue la primera orden legal de un Estado para el asesinato en masa de sus ciudadanos. No eran más que ratas. Debían acabarse, eran una plaga. Entonces, pretendiendo liberarlos, Stalin obliga a los campesinos a trabajar en vastas granjas colectivas. Para acelerar la rápida industrialización de Rusia, confisca el grano y lo usa para alimentar a los trabajadores de las fábricas y para venderlo en el exterior. Películas de propaganda muestran las granjas colectivas como un triunfo. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. La producción colapsa y la hambruna surge en toda la Unión Soviética. Stalin debió haber previsto que habría hambruna. Posiblemente no previó que mataría a 10 millones de personas. En 1933 había canibalismo en todo el sur de Rusia. Fue la hambruna creada por el hombre más espantosa de la historia y creada deliberadamente. A Stalin no le importan las muertes en el campo. Es el precio que se paga por su revolución. Stalin una vez dijo que la muerte de un hombre es una tragedia y la muerte de 1 millón es una estadística. Un bolchevique como Stalin, y él se preciaba de serlo, podía ver las cosas duramente y con dureza. Y como le dijo a Lenin, mi mano no va a temblar. En las ciudades, las noticias de la hambruna son suprimidas, pero comienzan a saberse. Una noche en el Kremlin, Stalin está disfrutando de una cena con su segunda esposa, Nadia. No quería que nadie, en especial su familia, supiera lo que pasaba. Ellos habrían considerado esta aniquilación de las clases campesinas como una traición a sus ideales. Pero Nadia ha oído los rumores sobre la extensión de la hambruna. Y se miraron mutuamente a través de la mesa, y ella se levantó y se marchó irritada. ¡Ya! ¡No mientas! Estaba muy alterada. Más tarde, en su habitación,
escribe una nota condenando a Stalin. Ella no creía que nada de lo que estaba haciendo Stalin con sus políticas fuera correcto. No podía aceptar la colectivización y la aniquilación de las clases campesinas. Esto ciertamente fue un reto arrojado a Stalin, diciéndole que se equivocaba. Más tarde esa noche, Nadia toma su única salida. Para Stalin, su suicidio no es una tragedia, es una traición. Nadie podía decir que algo de lo que él hiciera o dijera estaba mal. Y ella hizo ese gesto final con su vida para decirle: lo que haces está mal. Eso lo puso a él completamente furioso. Se le oyó decir que ella se marchó como una enemiga. La muerte de Nadia se reporta como una apendicitis. Sin su influencia femenina, Stalin se vuelve más aislado y paranoico. Los días del gran terror están por comenzar. En enero de 1934, Joseph Stalin convoca al Cuerpo Supremo de Toma de Decisiones de la Unión Soviética, el Congreso del Partido. Es la mayor reunión de líderes soviéticos en 4 años. Uno de los convocados es su leal partidario, Sergei Kirov. Kirov cree ser lo más cercano que tiene Stalin a un amigo. El propio secretario general le otorga a Kirov la posición de jefe del partido de Leningrado. Pero el paranoico líder cree que Kirov se ha vuelto demasiado popular entre los delegados del partido. Lo bastante popular para poder algún día convertirse en rival o traicionar a la revolución, como Malinovsky. Él era una amenaza. Su presencia como figura popular en el partido. Podrían estar alrededor suyo en oposición a Stalin. Él no debía temer en 1934, pero sí temía. La amistad y la lealtad no importan para Stalin. No si alguien es una amenaza potencial para su poder. Si Kirov es una amenaza, remuévanlo. Es el modo simple de hacerlo en términos revolucionarios. El 1 de diciembre de 1934, Sergei Kirov entra a su oficina en Leningrado. Para entonces, su muerte es una atrocidad y un misterio. Lo que nadie comprende es que el asesinato de Kirov es parte del plan maestro de Stalin. El asesinato de Kirov fue el inicio del establecimiento de Stalin como el gobernante absoluto. El líder del partido decide aprovechar la oportunidad y deshacerse de todos sus viejos rivales de una vez. El mejor modo de hacerlo es una purga. Y el mejor modo de hacer eso es demostrar que sus archienemigos fueron responsables por la muerte del amado Kirov. Comienza arrestando al antiguo delegado de Lenin, Lev Kamenev, y a sus partidarios. Los acusa de ser traidores y de conspirar para asesinar a Kirov. El problema es que Kamenev es un miembro del partido con credenciales impecables, perteneciente al equipo original de Lenin. Tiene que demostrarle a su pueblo que las acusaciones son ciertas. Porque parece increíble que pudieran ser traidores. Que fueran antisocialistas, antimarxistas y antileninistas siempre. Para hacer creíbles las absurdas acusaciones, Stalin necesita una confesión. Kamenev y otros altos líderes del partido son llevados desde la prisión hasta el Kremlin, donde Stalin les hace una oferta que no pueden rehusar. Si aceptas tu destino y dices lo que el partido requiere de ti, puedo garantizarte
que tu familia no sufrirá. Bien, vale la pena que tu familia sufra. Y claro, por cuidar a sus familias, lo aceptaron. Con sus confesiones en la mano, Stalin llevó a juicio a Kamenev y a otros 15 miembros antiguos del partido. La prensa extranjera fue invitada a presenciar los procedimientos. Asistieron a los juicios de espectáculo y expresaron placer. El sistema era tan perfecto que los acusados confesaban voluntariamente. Eran escuchados y tratados con consideración. El plan de Stalin funciona a la perfección. Su viejo rival, Kamenev, y los otros supuestos conspiradores son ejecutados. Stalin escenifica 2 juicios de espectáculo más para los miembros más antiguos del partido. Otros, de menor nivel, son simplemente arrestados y ejecutados. Eliminó a más de 1000 de los principales miembros del partido del Congreso y en el comité, el Politburó, compuesto por 45 miembros, en 2 años solo quedaban 11 de ellos. La Gran Purga arrasa con cualquiera que pudiera retar el poder de Stalin, incluyendo a más de la mitad de los oficiales superiores del ejército. Fue el único árbol que quedó en pie tras la muerte de Lenin. Nadie podía contradecir su narrativa sobre la revolución, los años 20 y los 30. Nadie con vida. Pero incluso ahora no se siente seguro. Hay otros testigos de su fracaso como líder. El pueblo soviético. Millones de ellos vivieron durante la revolución y los años siguientes, y podrían recordar la verdad. Ahora deben ser obligados a olvidar. Después de la Gran Purga, Stalin desata el Gran Terror. La temida policía secreta de Stalin, la NKVD, predecesora de la KGB, recibe la tarea de limpiar el país de quienes él dice son traidores. Establecía blancos para arrestos. Eran los límites. Cada ciudad y cada provincia tenían sus límites. No les importaba quiénes fueran. Querían matar en masa porque así hacían las cosas los bolcheviques. 5.000 aquí, 10.000 allá. Una cuarta parte era ejecutada de inmediato. Stalin firma las órdenes de muerte de miembros antiguos en la estructura del partido. Hay 44.000 nombres, en los que tenemos las iniciales y marcas de Stalin. Él añadía palabras como escoria, prostituta, lo merece. Lo estaba disfrutando enormemente. Stalin en ese punto, por cualquier estándar normal, era un psicópata incurable. El tirano soviético no se detiene con la población adulta. Desea destruir cualquier lealtad que no sea hacia él. Para hacerlo, ataca la unidad social humana más fundamental, la familia. Los niños eran obligados a considerarse a sí mismos hijos de Stalin primero y luego de sus padres. Y si sus padres eran sospechosos, sus maestros les pedían que los denunciaran. Y hubo decenas, cientos al final de historias de niños que traicionaron a sus propios padres. La sociedad soviética colapsa bajo la embestida implacable de Stalin. El temor estaba en el centro. Si impones temor y desconfianza al corazón de la sociedad, podrás lograr cualquier cosa. Al menos 700.000 personas son ejecutadas. Millones son enviados como esclavos a los campos de trabajo conocidos como Gulag. Nadie en el país se atreve incluso a pensar en retar el liderazgo de Stalin. Ahora es efectivamente el zar de la Unión Soviética.
Pero fuera de la Unión Soviética, un nuevo enemigo está surgiendo. Adolf Hitler es el único hombre que podría igualar la falta de empatía y desprecio por la humanidad de Stalin. Está decidido a eliminar el comunismo. Sin embargo, en 1939, Stalin hace un trato con Hitler. Se dividen Europa Oriental entre ellos y acuerdan no atacarse mutuamente. Stalin no confiaba en nadie, pero confiaba en Hitler. Lo consideraba un gran líder, un líder muy fuerte. Y tenía la creencia que si la Unión Soviética y Alemania trabajaban juntas, conquistarían el mundo. Incluso después de que los nazis toman Francia en 1940, Stalin cree que la Unión Soviética está a salvo, porque Hitler no querrá luchar en dos frentes. Un grave error. En el verano de 1941, Stalin recibió la primera gran sorpresa de su vida. Hitler lanza la Operación Barbarossa e invade Rusia. Los tanques nazis se acercan a Moscú en un devastador avance. Capturan a más de 100.000 hombres en la primera semana. De pronto, Stalin enfrenta la lucha de su vida. El ejército Panzer de Hitler avanza por Rusia como un cuchillo a través de mantequilla. El líder supremo, Joseph Stalin, está perplejo. Se retira a su casa de campo, conocida como una dacha. Se sentaba en una silla mirando a la pared en su dacha en las afueras de Moscú y no comentaba las noticias que le llegaban. Parecía ser un ataque de depresión. No hizo nada por aproximadamente 3 semanas. Mientras los tanques alemanes se acercan a Moscú, una delegación de lugartenientes de Stalin reúne el valor para ir a buscarlo. Estaba sumamente sacudido. Dijo, Lenin creó el Estado y lo perderemos. Y estaba muy cerca del pánico. De haber permanecido paralizado por 2 o 3 días más, rehusándose a permitir una respuesta apropiada del lado soviético, bien pudo haber perdido la guerra. Le dijeron, camarada Stalin, lo necesitamos. Necesitamos su liderazgo. Y él regresó, recuperó su vitalidad y dirigió al país después de eso. De nuevo a cargo, Stalin intenta tomar el completo control de la guerra. Les prohibía a los generales retirarse, incluso cuando tenía sentido militar hacerlo. Stalin es experto asesinando personas indefensas, pero no sabe nada de cómo dirigir una guerra real. Perdió un ejército tras otro, división tras división. Cientos de miles de soldados soviéticos son masacrados cuando los nazis conquistan vastas extensiones de Rusia. Pasaron 1 o 2 años para que Stalin aprendiera que debe dejar que el ejército haga el trabajo. Uno se concentra en suministrarle tanques. Algo que Stalin no abandona es su rudeza. Su primogénito, Yakov, está luchando en el frente. En julio de 1941 es capturado por los alemanes. Ellos creían tener un trofeo. Así que negociaron para liberar a algunos generales alemanes a cambio de Yakov. El hombre de acero le demuestra a Hitler cuán despiadado es realmente. Stalin dijo, no cambio generales por un soldado. Eso impresionó demasiado a los alemanes. Y Yakov finalmente se arrojó al alambre de púas electrificado y murió.
Yakov es uno de los más de 20 millones de ciudadanos soviéticos que dieron sus vidas en la lucha contra los nazis. Para su líder, solo son otra estadística. A pesar de su temprana interferencia, una combinación del invierno con un extraordinario valor de las tropas cambia la marea de la guerra. Los invasores de Rusia, excepto los mongoles, se equivocaron. No creían en los reportes del clima. Napoleón no creyó, Hitler tampoco. Así que el general Enero y el general Febrero son los más grandes del ejército ruso. El ejército soviético hace retroceder lentamente a los nazis, kilómetro a kilómetro, a través de Europa del Este. Las fuerzas de Hitler están destruidas. El 2 de mayo de 1945, las tropas rusas se apoderan de Berlín. La guerra ha terminado, pero un nuevo conflicto está por comenzar. En el verano de 1945, Stalin se reúne con el presidente estadounidense Truman y los primeros ministros británicos Churchill y luego Attlee para discutir los detalles de la paz. Los líderes occidentales esperan una era dorada y el fin de todas las guerras, pero Stalin revelará luego sus cartas. Nadie podrá invadir jamás la Unión Soviética de nuevo, porque conservará cada centímetro de territorio que tomó su ejército. Luego de 5 largos años de guerra, Occidente no tiene estómago para oponérsele. Accedió a unas elecciones democráticas, claro, pero como dijo Stalin, no importa quién vote, lo importante es quién cuenta los votos, y eso era algo que él haría por sí mismo. Stalin construye la cortina de hierro. 90 millones de personas que pensaban que serían libres ahora están bajo el yugo de la brutal ideología de Stalin. Comienza la Guerra Fría. Para el momento de la celebración de los 70 años de Stalin, su sombra se ha proyectado a través de un imperio que se extiende desde Europa del Este hasta Kamchatka. Además de 180 millones de personas en la Unión Soviética, 90 millones más en la Europa Oriental conquistada se ven ahora obligadas a vivir al servicio de Stalin. Si alguien objeta, se repite el gran terror en un país tras otro. Stalin poseía el poder total. Probablemente tenía más poder que cualquier individuo en el mundo hasta ese momento. La Guerra Fría se prolongaría por casi medio siglo. Pero ahora el dictador soviético tiene problemas cardíacos y su salud decae. A su edad no podía ser tan activo. No podía controlar bien las cosas. Lo estaba perdiendo. Y así funciona siempre la vida. Y él no pensó en eso. Pasa cada vez más tiempo en sus dachas, haciendo jardinería. Pero aún está paranoico y busca nuevas amenazas. Comienza a concentrarse en un nuevo enemigo. Hacia el final de su vida, claro, se vuelve cada vez más antisemita, violentamente antisemita. El odiado traidor Trotsky, originalmente Bronstein, había sido judío y el padre de Lev Kamenev era judío. Stalin compartía algo con Hitler, sospechar de los judíos. Ya que no le deben lealtad a ningún país, podían ser espías, en su opinión. En enero de 1953, Stalin inicia otra purga. Arresta a los principales médicos del país, acusándolos de traición y conspiración para destruir el liderazgo soviético, en lo que ha llegado a conocerse como el complot de los doctores. La mayoría de los acusados son judíos. Son arrestados y torturados para que confiesen. Stalin dice, golpéenlos, golpéenlos, golpéenlos con golpes mortales.
Quiero esas confesiones. Uno de los doctores tuvo que ser llevado a los interrogatorios en una camilla, porque lo habían golpeado tanto que no podía caminar. Algunos académicos creen que Stalin pudo haber estado planeando una purga masiva de judíos soviéticos. Stalin ya había aprobado la construcción de 4 grandes campos de concentración nuevos en el lejano oriente. Se especulaba que estos campos de concentración se hicieron para los judíos. Pero la última purga de Stalin nunca sucedería. El 1 de marzo de 1953, el padre de la nación está solo en su habitación. Estaba sentado en un sofá muy ebrio, había bebido mucho. Sufrió un ataque cardíaco. Y cayó de costado e hizo ruidos guturales por 1 o 2 horas. El hombre más temido de Rusia yace solo por casi un día. Absolutamente nadie se atreve a entrar a la habitación. Finalmente, sus lugartenientes reúnen el valor para entrar. Encuentran a Stalin tendido en un charco de su propia orina. Pero aún así, no se atreven a tocar el cuerpo. Estaban parados allí, aterrados, mirando el cuerpo. Y una encargada de limpieza entró. Se abrió paso entre las personas y dijo, apártense de allí. Y miró abajo y dijo, está muerto. Vamos, déjenme limpiar. Cuando la noticia se revela, la Unión Soviética es convulsionada por la pena. A muchos les cuesta creer que Joseph Stalin, el amado padre de la nación por 30 años, esté muerto. Durante 3 días, el cuerpo del tirano es exhibido en Moscú, mientras millones hacen fila para mostrar su respeto. La sensación en el funeral de Stalin era que el hombre fuerte que mantuvo unido a ese país se había ido y los dejó con varios terribles incompetentes que lucharían y desgarrarían el país. A pesar de 30 millones de muertes y décadas de brutalidad salvaje, para entonces, la propaganda de Stalin lo había cementado en la imaginación pública como la personificación de todo lo bueno en la Rusia soviética. Toda la prensa, todos los medios tenían que elevar y exaltar el nombre de Stalin. Y todos los libros de texto publicados, toda obra de teatro, sin importar el tema, debía contener alguna referencia a la grandeza de Stalin. Se proyectaba a sí mismo como un sol. El Estado era Stalin y Stalin era el Estado. Él era la Unión Soviética. Sin él, la Unión Soviética fracasaría. De algún modo, Stalin se había transfigurado. La religión en la que se crió la transfirió al socialismo. Y se convirtió en el dios de ese llamado paraíso que había construido durante casi 30 años. El nombre de Stalin se convierte en sí mismo en una oración y las personas lo cantan. Lo que no le dicen a nadie es que incluso en la muerte, Stalin es una poderosa fuerza destructiva. 500 personas mueren aplastadas por las multitudes de dolientes histéricos. La brutalidad de Stalin lo convierte en una de las personas más aterradoras de la historia. Creo que fue un hombre maligno. Creo que para él, la libertad y las vidas humanas, valían muy poco. Stalin se salió con la suya en el sentido de que el sistema que creó continuó por otros 50 años. Incluso ahora, oyes personas en Rusia que pueden recordar su época y que dicen que a pesar de sus fracasos, él creó la Unión Soviética, un logro que no pudo haberse realizado por ningún otro medio. Hay muchos elementos del pensamiento stalinista que aún están vivos en este mundo. Y si no entendemos cuán preciosa es nuestra democracia liberal, sí, habrá otro Joseph Stalin.